Ya estamos de vuelta en Dando Caña. Vamos a seguir analizando esa ruptura de Vox con el Partido Popular en las diferentes comunidades autónomas y, como les adelantaba antes de irnos a esta breve pausa de publicidad, ya tenemos aquí con nosotros a Jorge Buxade, el líder de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Alba. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro porque además es la noticia del día. Enseguida hablaremos de las diferentes posiciones políticas que han tomado algunos en estas últimas horas, pero creo que la clave está en qué propone Vox para frenar esta inmigración ilegal. Bueno, pues hemos hecho muchísimas propuestas en los diversos niveles. Lo primero hay que entender que el tema de la inmigración ilegal y la inmigración masiva y descontrolada es un problema complejo que afecta no solo a la protección de las fronteras, la soberanía que decimos, sino luego afecta a la seguridad, a la convivencia en los barrios, sobre todo los que viven en barrios más humildes, y afecta también pues, a los servicios públicos, desde la educación, y cada vez surgen más noticias de colegios donde se produce ese espacio multicultural que acaba siendo en un fracaso educativo para todos, o desde la sanidad. Hemos hecho muchísimas propuestas en cada uno de los niveles. En los ayuntamientos, pues una evidente. No se pueden empadronar los inmigrantes ilegales, porque el empadronamiento automáticamente te reconoce una serie de derechos y de servicios. Segundo, en el ámbito regional, precisamente ahora que hablamos de la ruptura de estos gobiernos regionales, que las ayudas, los sistemas de ayudas, desde la vivienda hasta las ayudas para las extraescolares o para las actividades escolares, sean solo para aquellos inmigrantes que tienen la residencia legal efectiva y vigente. En el ámbito nacional hemos hecho muchísimas propuestas, desde la expulsión inmediata a los extranjeros que cometen delitos, hasta la reforma del Código Civil para que la adquisición de la nacionalidad española no sea un regalo como está siendo ahora. Y en el ámbito europeo, pues en la parte que nos toca, pues conseguimos ese triunfo de la aprobación del reglamento de Eurodac, que permite la identificación de los inmigrantes ilegales y hacer la trazabilidad de sus movimientos por todo el espacio europeo, pero tenemos la firme voluntad en esta próxima legislatura de seguir caminando para ese control absoluto de las fronteras. No puede entrar nadie que lo haga ilegalmente o que, aun haciéndolo legalmente, venga aquí, por supuesto, a delinquir, porque es evidente que una vez están en el espacio europeo se hace muy difícil que vuelvan a sus países de origen, porque los países de origen, léase Marruecos, que es el más evidente, pero también Argelia, no se están comportando como socios fiables. El señor Sánchez tiene esas tan buenas relaciones con el rey de Marruecos, pues lo que debería hacer es usarlas para garantizar que los inmigrantes ilegales vuelvan a su país y sobre todo los menores vuelvan con sus padres, que es donde tienen que estar. ¿Cuál ha sido, a su juicio, el mayor fallo del Partido Popular? Porque está este asunto de la inmigración ilegal, que es una cuestión autonómica, pero aquí al final lo regional también se mezcla con lo nacional, y hemos visto a un Partido Popular que también ha aceptado el reparto de sillones del Consejo General del Poder Judicial, y sobre todo esa pregunta de cómo Vox puede asegurar a sus votantes que a partir de ahora esa estrategia va a ser mucho más eficaz y que no va a comprometer la estabilidad de las comunidades autónomas afectadas en tanto en cuanto a los intereses y preocupaciones reales de los propios ciudadanos. Yo creo que el fallo, que más que un fallo es el modo de proceder del Partido Popular, es esa estafa. Esa estafa de ir a unas elecciones en las que dicen que van a enfrentar a Sánchez y luego han pactado con Sánchez todo. Al final hay mucho discurso, hay mucha rueda de prensa, hay mucho aspaviento en el Congreso de los Diputados, pero han cedido el Tribunal Constitucional, pactaron el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, además de una forma que a mí pues, es muy dolorosa para cualquier español, que es hacerlo en Bruselas con un mediador extranjero, las comisiones en el Congreso de los Diputados, ahora lo vemos con la Junta Electoral Central, y en materia de política inmigratoria. Es que están en eso, esa es su estrategia. La estrategia del Partido Popular no es combatir las políticas de Sánchez, cambiar las políticas socialistas o globalistas. La estrategia del Partido Popular en los últimos 3 años exclusivamente es volver al bipartidismo para cerrar esos acuerdos que llevan cerrando con el Partido Socialista desde hace 40 años, es decir, acabar con Vox. Lo hemos visto esta misma mañana. Ayer se produce lo que se produce, la constatación de que Feijóo ha decidido romper los gobiernos de Partido Popular y Vox, porque Santiago Abascal el lunes había señalado: si los presidentes regionales del Partido Popular no se oponen por todos los medios políticos y legales,
daremos por incumplidos los acuerdos y por roto el gobierno de coalición. Feijóo les llama uno a uno para decirles, oye, tenéis que votar a favor de este reparto de dispersión de los inmigrantes ilegales, y esta misma mañana ya sale la presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura diciendo que ellos lo que van a hacer es ofrecerle pactos al Partido Socialista y a Podemos. Es que es su estrategia. Yo no he tenido ninguna duda a lo largo de esta semana y ahora, pero no tenía pruebas, ahora ya tengo la prueba de que forma parte de una estrategia de demoler los gobiernos con Vox para entregarse en manos del Partido Socialista. ¿Por qué? Pues porque le ha pedido von der Leyen. Von der Leyen la tenemos que votar la semana que viene en Bruselas y von der Leyen le ha dicho a Feijóo, necesito que rompas los acuerdos con Vox, que pactes con el Partido Socialista. Por eso hace 2 semanas, delante de una comisaria de von der Leyen, se firmó ese acuerdo de reparto de los jueces. Es una posición estratégica del Partido Popular que, por supuesto, nosotros no nos podíamos hacer cómplices en una materia, sobre todo como la materia inmigratoria, que es que afecta pues, a la vida y a la seguridad de los españoles. Esa rueda de prensa que menciona de la presidenta de Extremadura, de María Guardiola, también estaba acompañada del consejero de Vox, que ha decidido por cuestiones personales mantenerse en ese gobierno y no acatar esa decisión tomada de forma conjunta dentro del comité de la formación de Santiago Abascal. Supongo que también ha habido crítica interna, al igual que también dentro del propio Partido Popular, ante una situación en la que muchos han aceptado este reparto de menas, pero quizás sin soluciones a futuro para poder atajar realmente este efecto llamada. Bueno, en cuanto a la segunda cuestión, es evidente que no saben qué va a suceder, porque esos menores, y cuando decimos menores nos quieren los tertulianos de otras televisiones, no de los tuyos, no sé si alguno de los tuyos también, dice niños. Bueno, niños son menores, son tipos de 17 años con 11 meses, unos tiparracos fuertes, sanos, que vienen y les dicen niños porque entran en esa categoría de menores, no saben qué hacer. ¿Por dónde los van a poner? En esos centros de menores que están ya por toda la geografía española, que se van a las 9 de la mañana y vuelven a las 9 de la noche sin hacer nada, sin ningún tipo de control, y que vemos vídeos permanentemente, todos los días, fotografías, vídeos de esas agresiones, de delincuencia, de detenciones, y luego la policía los devuelve al centro de menas, porque ¿qué va a hacer con ellos? Consumo de alcohol, tráfico de drogas. Bueno, esta es la realidad de lo que gira alrededor de esos centros de menas. No, por supuesto no tienen ninguna estrategia, porque la estrategia es la de Sánchez y la estrategia es la de von der Leyen. Entonces, hoy son 400 y mañana serán otros 4.000. Y es que en el otro lado del Mediterráneo tenemos a decenas de miles esperando hueco en los centros de menores de Canarias para que se vayan ocupando. Es la invasión silenciosa hasta ahora, y porque hasta ahora no estaba Vox, pero Vox está alzando la voz y está poniéndolo de manifiesto. En cuanto a la otra cuestión que me preguntabas, Alba, pues cuando ayer en el Comité Ejecutivo Nacional se toma pues colegiadamente, colectivamente, esa decisión, no hay discrepancias internas. Hay un debate muy amplio, muy rico, extraordinario. Pues yo creo que es la reunión del Comité Ejecutivo Nacional más larga, estamos 3 horas, porque todo el mundo interviene y Santiago escucha a todo el mundo. Y luego pues se toma la decisión. Ya se contemplaba la posibilidad de que pues algún consejero pues pudiera hacer como ha hecho Ignacio Higuero. Y bueno, Ignacio Higuero no es de Vox, él mismo en la propia rueda de prensa ha dicho que deja el partido, ¿no? Bueno, él pues se hace del Partido Popular de golpe, pero yo lo que quiero destacar sobre todo es esa generosidad casi heroica de los vicepresidentes y de los consejeros de Vox que han dimitido, que han demostrado que no tienen ningún apego al sillón, al poder, a la posición, al sueldo, sino que los principios están por encima de todo, y hay que reconocerles tanto el trabajo que han hecho en los gobiernos regionales como ahora esta decisión. Y el otro, pues
pues comprenderlo desde el punto de vista humano, pero por supuesto no lo comparto porque era una cuestión de principios. Me gustaría dedicar precisamente un minuto a ese relato del relato al que hacía precisamente al inicio de esta última respuesta referencia a usted, porque estamos viendo que el Partido Popular y el Partido Socialista están hablando en estos días de solidaridad. Me gustaría preguntarle qué es para Vox la solidaridad y para quién se debe, porque al final lo que estamos viendo con estos dos partidos que están aceptando que este efecto llamada conlleve muertes en el mar, el negocio de muchas mafias que trafican con estas personas y que luego, una vez que llegan aquí, son derivados a esos centros y abandonados completamente a su suerte. Sin duda, como además hemos visto los centros de menores tuteladas en Baleares o en Valencia. A las mujeres se las condena a una vida pues, muy difícil, con prostitución, agresiones sexuales y a los hombres a la comisión de delitos. La solidaridad es que esos menores se vayan con sus padres. No hay más. Los menores tienen que estar con sus padres. Además, todos sabemos que esos menores saben dónde están sus padres, cuáles son sus países de origen, que hablan con los móviles. Basta preguntarle a cualquiera que trabaje en un centro de menas o a cualquier policía nacional y dice, no, sí sabemos perfectamente. Y lo saben los menores. Con lo cual, esa es la solidaridad. Y nosotros lo que somos solidarios con esas mujeres y con esos padres también, por supuesto, que sufren porque su hija de 14 o de 15 años hace X tiempo podía volver segura a casa por la noche o por la media tarde y ahora va con miedo. Y esas niñas que salen por la noche con un spray protector. Es decir, esta es la solidaridad. La solidaridad tiene un orden, como todo en la vida. Y no puede haber solidaridad con el ilegal. El ilegal tiene que ser tratado como algo que es contra la ley. Tanto solidaridad con los nuestros, solidaridad con todos aquellos extranjeros también que residen legalmente, que están trabajando, que están cotizando y que también sufren las consecuencias de esa violencia y de esa inseguridad que vienen. Y por último, por supuesto, Alba, es que el gran negocio del siglo XXI es la inmigración. Es un gigantesco negocio que mueve dinero público con todo ese miles de millones de ayudas, organizaciones internacionales, la ONU, la Unión Europea, el Estado, todo el mundo dando dinero para promover y favorecer esa inmigración ilegal y el negocio que tienen las mafias. Entonces, ¿alguien se cree de verdad que si esos 400 menores o 4.000 o 3.000 se salen de las Islas Canarias y se dispersan por todo el territorio nacional va a acabarse con la inmigración ilegal? No, no, al contrario. Es que esos centros de Canarias quedarán vacíos y llegarán otros 6.000 o 7.000. En Mauritania, en Senegal o en Marruecos ahora mismo están todos aplaudiendo la decisión de Feijóo de someterse a las políticas de Sánchez. ¿Por qué no se persiguen precisamente esos negocios? Pues no lo sé. Es decir, yo creo que hay una parte política que la vemos sobre todo en Bruselas y que, bueno, pues ahora estamos viendo los efectos aquí en España, que favorece la inmigración. Sin distinguir si le da igual que sea legal o ilegal. Es favorecimiento de la inmigración. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Primero, porque debilita una comunidad. Es decir, barrios ordenados, barrios más o menos homogéneos, más o menos seguros, se convierten en un caos. Y dentro del caos, el que ejerce el poder está encantado. Porque solo puede haber una respuesta crítica, una verdadera oposición organizada cuando hay una comunidad organizada. Dentro del caos el poder puede manejar muchísimo mejor. Y segundo, hay un elemento, por supuesto, económico, que es ese favorecimiento de la llegada de una mano de obra muy barata que está dispuesta a trabajar en condiciones en las que los europeos no están dispuestos a trabajar. Y por tanto, pues efectivamente se está favoreciendo esa bajada brutal de los salarios. Este es el motivo político, es lo que llamamos el globalismo, es uno de los objetivos, es la disolución de esas comunidades. Por eso no se ataca. Luego ya, pero eso uno puede imaginar, no tengo ninguna prueba, si la tuviese, por supuesto, me iría a la Fiscalía, pues una cierta complicidad de ese gran negocio, porque hay un negocio en los dos lados del Mediterráneo, hay un negocio de las mafias que cobran para llevarles a Europa, y luego hay todo un negocio alrededor de la gestión, llaman, de la inmigración ilegal. Yo en el debate de televisión española de las elecciones europeas tenía al lado a Estrella Galán, que era la candidata de Sumar, anterior directora de una de estas ONGs, y yo le saqué el dato de que el 50% de más de 100 millones de euros de subvenciones que recibía su fundación se destinaba a salarios. Es que hay
miles de españoles que viven de esto, viven de que haya menores no acompañados, viven de la inmigración ilegal. Y por tanto se está generando un negocio. Cuando de algo que es ilegal lo convertimos en un negocio, pues es perfecto para quienes no tienen escrúpulos. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser los mecanismos legales para que una vez estos inmigrantes ilegales, menores o no, puedan ser expulsados una vez que pisen suelo español? El camino es el acuerdo, los acuerdos con terceros países. Hay que cerrar acuerdos con terceros países. Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Senegal. Y para eso hay que desplegar diplomacia, pero si tenemos a nuestra diplomacia en toda Europa y en todo el mundo intentando agradar a Sánchez, o por el contrario, tenemos diplomáticos que se dedican exclusivamente a defender las posiciones del gobierno de turno, no, tenemos que desplegar toda una diplomacia, el gobierno, y para eso debería servirnos la Unión Europea. Para eso deberíamos servirnos la Unión Europea. Por eso esa posición de Vox y esas alianzas internacionales, porque vamos a llegar al gobierno de la nación y por tanto necesitamos aliados que estén con nosotros en la lucha contra la inmigración ilegal. Bueno, además este va a ser uno de los grandes retos, no solo de España, sino también de todos los países de la Unión Europea. La inmigración ilegal va a ser clave. Vox, de hecho, ya ha conseguido en el Parlamento Europeo mejorar la identificación. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos en el Parlamento Europeo? Yo creo que esta legislatura vamos a tener que aprobar, porque quedó fuera del pacto de inmigración, lo que llaman la directiva de retorno, que está vinculada efectivamente a esos acuerdos con terceros países, garantizar los mecanismos para la inmediata expulsión. Nosotros tenemos una posición de sentido común, es decir, y lo repite Orbán, por ejemplo, también, cuando el extranjero ha entrado ilegalmente en el territorio europeo, es muy difícil sacarlo fuera, porque efectivamente tienes que cerrar acuerdos con terceros países, te lo tienen que aceptar, etcétera. Para eso está la diplomacia, la presión, el oye, pues no te doy ayuda internacional, suspendo los acuerdos comerciales. El ejemplo evidente es Marruecos. Para nosotros estamos dándole miles de millones para que mejore su industria de la armamentística, su policía, su agricultura, su regadío, su gestión del agua, y sin embargo no están colaborando con nosotros en la gestión, en el control de la inmigración ilegal. Pero el objetivo es que no entren en el territorio de la Unión Europea. Por eso nuestra idea de ese bloqueo naval, de ese despliegue de la Armada o de la Guardia Civil a una determinada distancia de las costas españolas para devolverles al lugar de origen, y sobre todo nuestra pretensión de que el control, el cribado de los inmigrantes que han de entrar en Europa no puede hacerse en territorio europeo, sino tiene que hacerse en territorio extranjero. Allí, en Marruecos, tenemos que tener una oficina de España, o como se llame, la embajada, y allí el que quiera venir a trabajar, que venga. Y se acaba con el negocio de las mafias. Eso tiene que ir unido a la expulsión inmediata de todo aquel que entre, y ya está. Pero claro, en ese momento a la izquierda se le acabará el discurso lacrimógeno, porque los que son insolidarios son ellos, que efectivamente al colaborar con las mafias hacen que decenas de miles se metan en barcos, y algunos, por supuesto, pues acaban con su vida en el mar. No tantos como los que dice la propaganda, pero vamos viendo los datos de la Organización Internacional de Migraciones, pues son cientos de personas que mueren en el mar por culpa de la izquierda y por culpa de los que les dicen que vengan. No tenemos tiempo para más. Jorge Buxade, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, una mañana encima complicada por motivos de agenda, como es evidente. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.